Bueno, les doy la bienvenida, les agradezco el participar en este encuentro. Recuerdan que empezamos en octubre del año pasado con estos encuentros de actualización, de que hemos titulado Gestión del conflicto en contexto penal. La idea ha sido transitar por distintos momentos en lo que tiene que ver con el proceso, con la implementación de la mediación, con la actualización justamente. Hemos trabajado sobre lo que son herramientas comunicacionales, conflicto, la implementación de la ley y su actualidad, los contextos virtuales, y nos ha quedado pendiente este encuentro que se refiere a lo que hace a justicia restaurativa, especialmente focalizado en la temática juvenil. Y para eso vamos a contar con la presencia de dos mediadoras muy experimentadas, docentes también, que tienen una trayectoria vasta en esta materia desde hace unos años. En este caso, en principio, bueno, voy a nombrar a Claudia Rossi, que es quien actualmente está trabajando desde el área juvenil de la Fiscalía General de San Martín, en el área restaurativa, y que es docente también, mediadora y con formación en el posgrado, a ver si me acuerdo, de negociación y resolución de conflictos de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, y también con Romina Cogdamanian, que en este momento ya no contamos con ella en el Ministerio Público, lamentablemente, pero hace durante unos cuantos años sí participó desde el CAP, la ORAC, licenciada en Trabajo Social, y actualmente está trabajando desde el equipo de mediación de la Defensoría General de la Nación. Ellas comenzaron a trabajar desde este espacio de la Fiscalía General de la Matanza. Ya nos van a contar con un programa que a través de un convenio que se hizo con distintos organismos, y por otra parte desde el espacio de la Fiscalía General, en lo que es justicia juvenil restaurativa. Romina también es docente en la carrera de Trabajo Social, y tiene la formación también en resolución de conflictos de la UBA, y bueno, nos van a contar un poco acerca de la teoría, la práctica y su propia experiencia en la justicia juvenil en nuestra provincia. Así que en principio, bueno, no sé cómo habrán organizado ustedes la exposición, quién va a comenzar primero. Por lo que venimos hablando, o lo que comentamos recién, vamos a tener al final un espacio de preguntas, que las pueden ir anotando en el chat, pero también pueden, en algún momento, ustedes le van a dar la palabra como para hacer algún tipo de reflexión, ¿verdad? Bien, Así es. Bien, Sandra, gracias por la presentación. Muchas gracias a todas y todos que están acá, se destinaron luego del trabajo poder conectarse y participar de este encuentro que pensamos con Claudia, que tuvo sus imprevistos el año pasado por razones ajenas, algún accidente, algún tema de salud de parte de mi familia hizo que no pudiésemos estar. Pero bueno, nos agradecemos, ¿no?, a Sandra y a todo el equipo de Procuración que sostuvo nuestra invitación más allá de los imprevistos, y agradecidas estamos de poder estar esta tarde con ustedes. Lo que sí ahora vamos a hacer, Clau, ahora vas a empezar a hablar, yo tengo un Power que lo voy a compartir, por momentos quizás lo baje para verlos a ustedes, si bien no están prendidas las cámaras, pero están más que invitadas y invitados a prenderlas para poder vernos. Quienes hemos sido docentes en contexto de pandemia, a veces es como medio, es remarla, ¿no? Yo que soy docente de las facultades sociales, era a veces quién está del otro lado, ¿no? No conocíamos a los estudiantes, pero en este caso, por supuesto, es optativo y es a los fines de que quieran compartir, quien quiere, y si no, está más que bien. Pero hacer, discúlpame Romy, o hacer alguna aclaración, o si necesitan hacer alguna participación, también estamos abiertas a eso. Esto es una charla entre todos los que estamos aquí, así que bueno, tómense la libertad de hacerlo cuando lo necesiten o cuando les parezca que es oportuno. Tal cual. Voy a ir compartiendo yo la pantalla y vamos a ir conversando con ustedes, pensando con ustedes. Siempre Rita Segato dice que
la mejor forma de pensar es en la conversación, ¿no? Digamos, pensarnos entre. Así que bueno, los invito y las invito a eso, que mientras nosotros vamos conversando lo que hicimos durante estos años con Claudia, que obviamente todo es modificable y tiene el dinamismo de lo social, también se piensen ustedes en sus lugares de trabajo y qué les resuena esto que vamos a compartirles. Bueno, yo también quiero agradecer al Centro de Capacitación, a la Oficina Central de Mediación de la Procuración y a todo su equipo por la espera. Yo también tuve un accidente y bueno, por eso fue otro de los motivos por los cuales la charla fue suspendida, pero bueno, les agradezco que estén aquí, les agradezco especialmente por invitarnos a participar de este encuentro. Y bueno, les voy a empezar a contar. Romina, si ya querés poner el primer power, yo les voy a empezar a contar, digamos, cómo se inicia, algo que ya Sandra adelantó, pero bueno, cómo se inicia este espacio de justicia restaurativa dentro de la Fiscalía General de San Martín y específicamente en el área de justicia juvenil. En el año 2014 se celebra un convenio entre la Municipalidad de San Martín, el Colegio de Abogados de San Martín y la Fiscalía General de San Martín, por la cual era un convenio interinstitucional con estos espacios, en el cual se propone la creación de un programa de justicia juvenil restaurativa, capacitando a operadores de ambas instituciones, así a la gente de la municipalidad y a nosotras que trabajábamos en la Fiscalía, y se crean los equipos interdisciplinarios para ese trabajo. En esa primera instancia trabajábamos solamente con jóvenes que habían sido denunciados y que vivían dentro del partido de San Martín con causas que se habían iniciado en comisarías de San Martín. Pero posteriormente esta participación se fue ampliando. Y eso tuvo mucho que ver, en gran medida, cómo se fueron generando espacios de justicia restaurativa en los distintos departamentos judiciales, cómo se fueron organizando distintos espacios de justicia restaurativa que empezaron a utilizar estas prácticas, y también el acompañamiento permanente que tuvimos por parte de la Secretaría, por la Oficina Central de Mediación, porque ellos a través de las actividades que proponían, la resolución de las posibles dudas que teníamos en la práctica, de la utilización del sistema, favorecieron que nuestro trabajo no solamente se limitara a los jóvenes de San Martín, sino a los jóvenes que pertenecían a todos los municipios que forman parte del departamento judicial. A partir de eso, y también teniendo en cuenta las funciones que tiene la Oficina Central de Mediación por la resolución de Procuración 983 del 16, se realizaron jornadas de capacitación también en el área de la Oficina de Mediación, se promovió también la creación de áreas de justicia restaurativa, pero no hay una única forma de trabajar. Por eso la idea que nosotros teníamos en esta charla era contarles cuál es nuestra experiencia, cómo trabajamos nosotras desde la Fiscalía de San Martín, y bueno, obviamente si hay gente que forma parte de este encuentro y tiene ganas de contarnos de qué otra manera se trabaja en otros departamentos, siento que el intercambio es positivo para todos, ¿no? Y una de las cosas que me pasaron a mí, digamos, como siendo abogada y trabajando en el marco de una fiscalía, fue también el desafío de liberarme de la óptica retributiva que primaba en una fiscalía y tratar de trabajar con los jóvenes con una mirada restaurativa. Y esto también tuvo que ver con no ver a la comisión del hecho ilícito como un delito, sino ubicarlo como un conflicto. Y por otro lado, algo que me parece importante, una vez leí que el doctor Terragni dice que hay que ver el problema que está por detrás del problema. Y creo que eso es fundamental al momento de nuestra intervención en un espacio de estas características, ¿no? Tratar de adaptar la situación a las necesidades, a los valores, a las creencias de las personas que están interviniendo. Y por otro lado, también poder ver que el acto infractor no constituye un delito, sino un conflicto. Trabajar con el acto infractor como un conflicto.
un gran desafío para nosotros, y bueno, y para todos los integrantes de la Fiscalía, porque también, digamos, también quiero aclarar que en el ámbito de la Fiscalía, que en el ámbito del área de justicia restaurativa de San Martín, las derivaciones las realizan los fiscales. Nosotros recibimos las causas de los fiscales, después voy a hablarles un poco del marco normativo que habilita a los fiscales a hacer este tipo de derivaciones a este espacio. Pero bueno, entiendo que quizás en otros departamentos judiciales las derivaciones pueden ser realizadas por otros organismos, como pueden ser las defensorías, inclusive los jueces. Pero esto es lo que sucede en San Martín. Nosotros recibimos las causas por derivación de los fiscales. Así que bueno, Romy, ¿querés? Esto era como, sí, como para ubicarnos, para que nos puedan ubicar a nosotras dentro del espacio. Y nosotros después vamos a compartir las filminas que armamos. Un poco esta inicial es el mapa del encuentro, tentativo, ¿no? Siempre hay imprevistos, no sea, digamos, la propuesta es no ser rígido, pero la propuesta es esta, poder pensar el marco conceptual, el normativo, tomar aportes de Rita Segato en relación a lo retributivo, pensar las prácticas judiciales en relación al poder de las partes versus el poder de terceros, cuando deciden, ¿no? Toman las decisiones, en los sujetos, pensar, vamos a tomar aportes de Ted Watchell, de Richard Sennett, no sé si alguno leyó, es un sociólogo estadounidense, que aporta desde el lugar de la sociología, pero que enriquece la conceptualización de lo que hacemos con las palabras y los sujetos, ¿no? Digamos, en las entrevistas, en los encuentros. También pensamos, dentro del marco restaurativo, tomar lo que es la corresponsabilidad de los efectores del sistema, la pregunta de cómo hacerlo restaurativo en Latinoamérica, y a lo último están todos los aportes bibliográficos. En los casos que se han podido, se pone el link, y en otros es el nombre para que se busque, ¿no? el material, pero hay mucho que hay en internet que es accesible. Bueno, hola, sí, se escucha, ¿no? Sí. Bueno, acá como marco inicial nosotros vamos a hacer una conceptualización de lo que son las prácticas restaurativas y especialmente en el ámbito de la justicia juvenil. Partimos de la premisa que en toda intervención social hay una matriz teórica que estructura y le da sentido a la práctica. Pero como dice Howard Serr, cuando nosotros nos preguntamos qué objetivo tiene lo que hacemos o para qué lo hacemos, en ese punto la práctica interroga la teoría y le hace nuevas preguntas, ¿no? Y empezamos a pensar, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos de este modo? ¿No? Es como generar una nueva modelo de intervención, que no significa no hacer nada, significa hacer algo distinto. Eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Y por eso pusimos algo acá en la filmina que dice, también permitirnos pensarnos a nosotros mismos cuando tenemos conflictos. ¿Cómo queremos o podemos resolverlos? Y en algunas situaciones pensábamos, en algunos casos somos absolutamente retributivos, ¿no? Y estamos esperando, no sé, que se sancione, que se castigue. Y en otros supuestos también podemos pensar desde una manera restaurativa, ¿no? Como entender la forma restaurativa como un modo de pensar. Y esto como un marco general, ¿no? Tratando de pensar y repensar nuestras prácticas y también de esta manera generar modelos de intervención que sean mejores. ¿Querés seguir, Romy? Nosotros leíamos, el otro día estábamos leyendo a Howard Serr, que él dice que las teorías de la justicia, tanto la retributiva como la restaurativa, reconocen que el delito implica la ruptura de un equilibrio, y como consecuencia de esa ruptura del equilibrio, la víctima merece algo y el ofensor le debe algo, ¿no? Entonces, estas teorías sostienen que la relación proporcional entre el acto y la respuesta debe darse, digamos, que se debe restaurar ese equilibrio. Pero lo que difieren es en la moneda con la cual se paga y se restaurará el equilibrio. Y por otro lado, este autor habla también de las lentes con las que miramos, ¿no?, el conflicto, de qué manera enfocamos el conflicto. Y de la manera que lo enfoquemos también va a ser la respuesta. Entonces propone cambiar la mirada, el cambio de lente, dice, ¿no? Y también podemos pensar como una vuelta más, no solamente cambiar la mirada, sino también
cambiar las preguntas, ¿no? Porque si cambiamos solamente la mirada, pero no cambiamos las preguntas, vamos a volver sobre lo mismo, digamos, lo miramos de otra manera, pero seguimos preguntando lo mismo, ¿por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué castigo merece? Entonces, mirarlo como un daño, como un conflicto, pero también cambiar las preguntas que podemos hacer. Pensábamos cuáles eran estas lentes para mirar la realidad, cuáles serían estos principios de justicia restaurativa. Y el primero sería que el crimen, en realidad concebido como un daño, es una ofensa contra las personas y contra las relaciones interpersonales. Digamos, el daño es ocasionado a las personas y a las comunidades, y las personas tienen un interés en que ese daño sea reparado. Por lo tanto, siempre se trata de un carácter relacional, siempre hay una situación relacional. Por otro lado, las ofensas dan origen a obligaciones y a responsabilidades. Por lo tanto, se resalta esta participación activa del ofensor para reparar el daño, para enmendar el daño en la medida de lo posible, asumiendo una responsabilización subjetiva, que no es lo mismo que la responsabilidad jurídica de la que hablamos en un sistema penal de justicia retributiva, tal como lo conocemos. Y por último, algo que es fundamental en la justicia restaurativa es la participación de la víctima, de los ofensores y de los miembros de la comunidad, en esto de subsanar y enmendar los daños. Y acá hay algo que me pareció interesante que tiene que ver con la práctica, con el ejercicio, ¿no?, cotidiano, con lo que nos va pasando día a día cuando llegan los casos, y el autor dice que tienen que ejercer un rol activo en el proceso, que tienen que ser escuchados, que pueden que deben recibir información acerca de lo que está sucediendo, y que pueden decidir qué es lo que necesitan. Es decir, que haya un sujeto que no sea tutelado en el caso del joven, y que haya una víctima que sea escuchada en relación con sus necesidades. Y a veces me pasa que yo le pregunto a una víctima, por ejemplo, entre comillas, víctima, porque no siempre la víctima que aparece en la causa penal es verdaderamente una víctima, sino que se trata de un conflicto entre adolescentes. Entonces a veces le pregunto a la mamá, por ejemplo, del chico que hizo la denuncia porque un compañero le pegó, le pregunto, no por qué la hizo, sino para qué la hizo, qué es lo que está esperando, qué es lo que necesita, que me cuente cuál es su necesidad. Y me parece que ahí está el punto, ahí está el foco, porque si yo lo pienso desde el lado de la justicia retributiva, como si fuese una auxiliar letrada de la fiscalía, diría que esa causa se va a archivar, porque es un delito de lesiones leves, y nada va a suceder, pero los jóvenes van a seguir yendo a la misma escuela, y van a seguir viéndose, y el conflicto va a seguir existiendo. Entonces, aquí es donde me parece importante escuchar cuál es la necesidad, qué es lo que usted necesita, usted para qué hizo la denuncia. Cuando decimos esto de ponernos otros lentes para mirar la realidad, podemos hacernos distintas preguntas. Por ejemplo, ¿qué leyes se violaron en un sistema retributivo, cuando en un sistema restaurativo tendríamos que preguntar qué o quién resultó dañado en la situación? Por otro lado, si estoy en un sistema retributivo, le voy a preguntar quién lo hizo, voy a buscar el culpable. Mientras que en un sistema restaurativo me voy a preguntar cuáles son las necesidades de la víctima, qué obligación va a asumir aquel que fue responsable, y esto de sentirse obligado y no obligarlo, sino que esa persona se sienta obligado, por eso hablábamos de la responsabilidad subjetiva, cómo vamos a involucrar a estas personas en esta situación. Y bueno, acá retomo lo que hablaba antes, ¿no?, lo del cambio en las preguntas, o enfocarnos en las preguntas que tienen que ver con las necesidades y con las obligaciones, y no tanto en esto de qué es lo que merecen los que ofenden, esto que, ¿no?, que es lo que circula, ¿no? Bueno, se merece que le pongan una pena, se merece, bueno, pensemos qué necesitan, de qué manera podemos solucionar esto, lo que no quiere decir que pensemos que no tiene obligaciones a cumplir, pero siempre esas obligaciones tienen que partir de su propia responsabilización, se debe hacer responsable, no decirle lo que tiene que hacer, porque si no también estaríamos, ¿no?, como si, hagamos de cuenta que, pero le decimos lo que tiene que hacer, entonces no parte de él, no parte del sujeto. Por otro lado, autores dicen que el enfoque restaurativo concibe el delito como un fenómeno social que es mucho más complejo que una mera vulneración o afectación a una norma legal. Y hay algunas definiciones como una filosofía, un paradigma, un pensamiento, un enfoque para abordar al delito y a sus consecuencias.
Lo importante es que se repare el daño social y que se convoque y que participen tanto el ofensor o imputado, la víctima y la comunidad durante el proceso. Es necesario involucrar a las partes y también la ayuda o el apoyo de la comunidad a la que pertenecen. Nos ha pasado en muchas ocasiones, cuando, si lo recuerdan, en la época en que los jóvenes habían tomado esta costumbre de hacer llamados al 911 diciendo que había bombas en las escuelas, que fue algo, ¿no? 2018, 2019 creo que fue, que un aluvión de causas tuvimos por ese tema. Los fiscales que recibían las causas nos derivaban, y nosotros trabajamos ahí con los jóvenes, y en muchos casos con la colaboración de las escuelas, digamos, porque esta era la comunidad a la cual pertenecían, y habían sido también afectadas la policía, los bomberos, el resto de los chicos que estaban en el colegio, los padres que tenían que salir del trabajo para ir a buscarlos, y en esta cuestión, muchas veces nos encontramos con jóvenes que no sabían por qué lo habían hecho. Cuando les preguntábamos para qué, digamos, este llamado, no podían ver esto que le estaba pasando al resto de la comunidad, esto que le estaba pasando a la directora de la escuela que tenía que sacar a todos los chicos a la calle, a los nenes del jardín de infantes que tenían que salir frente a las inclemencias del tiempo. Digo, bueno, hay un montón de cuestiones que los jóvenes no podían ver. Entonces, para nosotros fue muy importante el apoyo de la comunidad escolar. Y después, si quieren y si hay tiempo y les parece, les cuento un caso concreto, digamos, de un proyecto que la comunidad, hubo varios proyectos que nos mandaron de escuelas participativas, lo que no quiere decir que todas las escuelas lo hayan sido, tampoco hay algunas escuelas que en realidad lo que hicieron fue sacar a los chicos, porque en realidad esos chicos les generaban un problema. Pero bueno, en eso nosotros no podemos intervenir, no podemos decirle a la escuela lo que tiene que hacer, pero sí podemos articular como un efector dentro del sistema un proyecto de trabajo restaurativo. ¿Por qué? Porque se restaura en el mismo lugar donde se cometió el hecho. El chico hizo este daño a la comunidad escolar, cometió un daño a la comunidad escolar y a toda la comunidad que forma parte de esa escuela, y en la misma escuela se armó un proyecto para trabajarlo, con sus compañeros del aula o con chicos de otras divisiones. Bueno, después, si tenemos tiempo, les voy a contar algunos casos que tienen que ver con eso. Bueno, no sé, Romy, si querés pasar... Sumo esta última pregunta, ¿no? ¿Cómo pensamos lo restaurativo en conflictos de la vida cotidiana? Esto es algo que lo pensábamos, que nos pensamos, no es que los pensamos para este encuentro, sino nos pensamos, porque quienes trabajamos en la resolución de los conflictos, nos interpela la situación de conflicto en nuestra propia vida cotidiana. O sea, un primer movimiento es, si a mí me dañan, ¿cómo yo quisiera resolver esto? ¿No? Si yo daño, ¿cómo sería para mí una buena forma de resolver? Implica pensarnos. Entonces, incluso traemos esta pregunta porque es muy difícil pensar en justicia restaurativa si tenemos escuelas retributivas, si tenemos clubes retributivos, sistemas de protección de derechos que no contemplan la reparación como forma de resolución de conflictos. Pensarnos en instituciones, en la familia, ¿no? Digamos, ¿cómo ponemos los límites a los niños? ¿Cómo decimos que no? ¿Cómo abordamos la complejidad de las relaciones humanas, digamos? Esto implica pensarnos. Por eso nos parecía, digamos, no hay que responderlo, sino es una pregunta hacia nosotros, que estamos en el campo de la resolución de conflictos. Bueno, nosotros, como yo les conté, tuvimos un tiempo de capacitación que fue realizado por el doctor Raúl Calvo Soler, que forma parte de un equipo de justicia restaurativa en España, en Cataluña, y él habla de los ejes del programa restaurativo, de prácticas restaurativas en realidad, basados en 3 ejes, lo que llaman las 3 R's, ¿no? El reconocimiento, la responsabilización y la reparación. Y esto es la que nos hace pensar, digamos, en este cuadro comparativo que ustedes ven acá, que tiene que ver con cuáles son las preguntas. Nuevamente volvemos al tema de las preguntas, ¿no? Cuando nosotros decimos quién es el culpable del acto ilícito desde un lugar retributivo,
usted lo hizo, usted es el culpable, esta cosa que ¿no? que tenemos los operadores judiciales de tratar así a un joven y decirle, usted fue el que lo hizo, usted... Bueno, seguramente el defensor le va a decir que no responda, digamos, que se niegue a declarar, que no diga si lo hizo. Y nosotros lo que le preguntamos es quién o qué resultó dañado. Digamos, pensamos en el daño, no en la culpa. Por otro lado, esto de quién va a pagar por lo que pasó, quién va a retribuir lo que pasó. Bueno, la pregunta sería, ¿quién se siente obligado a restaurar? Pero que el joven se sienta obligado a hacerlo. O, por ejemplo, ante la pregunta de ¿le imputamos el delito? Nosotros tenemos que tratar que el joven se responsabilice, porque no es lo mismo reconocer que responsabilizarse. Puede reconocer, digamos, puede verse vinculado o involucrado con lo que sucedió, pero no puede dimensionar las consecuencias de esto que pasó. No puede ver cuál es el impacto que esto crea en su familia, es el impacto que crea en la comunidad a la que pertenece, el impacto que crea en la familia de la víctima. Y por otro lado es esto de la pena, ¿no? ¿Cuál pena le vamos a dar? ¿Cómo probamos lo que sucedió? A veces me pasa que me dicen, pero yo tengo la prueba de que no fui. Y le digo, bueno, a mí no me importa la prueba, porque yo no trabajo con la prueba, no necesito probar si fuiste o no fuiste. Necesito que pensemos en esto que pasó. No importa, no lo vamos a probar, yo no necesito que me des, tengo un mensaje de texto, tengo, ¿no? la cuestión que dicen los jóvenes, trabajamos con jóvenes todo el tiempo, que tienen esta cosa de la, ¿no? de la son como impulsivos y nos responden de ese modo, ¿no? Pero yo no fui, mira, yo tengo un video, tengo una foto, yo no necesito que me lo pruebes, yo no necesito la prueba, yo necesito ver si vos podés reconocer esto que pasó, si podés reconocer que estabas involucrado en esta situación, si podés hacerte responsable, sentirte responsable por esto que pasó, y no que yo te diga sos el responsable, sino que vos te sientas responsable. Y por otro lado, lograr la participación, o sea, tratar que este joven participe en esto, lo mismo que las víctimas, ¿no? Por supuesto, y en la medida de lo posible el encuentro, y si no se puede, de todas maneras se puede trabajar igual, digamos, esto pasa en justicia restaurativa. Bueno, la mediación es una de las formas, pero no es la única, y de todas maneras podemos trabajar en este paradigma, en esta manera, ¿no? Bueno, entonces volviendo a, el cual rigen dos principios. Uno es el principio de exclusividad, que dice que el campo de actuación se da en sujetos menores de 18 años que cometieron un ilícito, y el otro es el de especialidad, que establece que las medidas que se tomen deben fundamentarse desde una finalidad socioeducativa. Entonces, la utilización de prácticas restaurativas es posible en este fuero por el contenido de muchos instrumentos internacionales, nosotros pusimos algunos, pero hay muchos instrumentos internacionales que así lo recomiendan. Y a los fines de organizar un sistema de justicia penal, este enfoque surge de todo el plexo normativo internacional. En principio de la Convención, creo que está ahora Romy, ¿no? A ver si vos lo estás manejando, de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Que a partir del año 1994 tiene jerarquía constitucional, pero a su vez de otro montón de tratados que, bueno, mérito a la brevedad y para que no sea aburrido, no lo voy a decir, pero está acá en el Power, bueno, las directrices de Riad, las reglas de Beijing, las reglas de Tokio, todas normas de carácter internacional que propician la aplicación de justicia restaurativa en el caso de los menores. Y en el orden nacional, en el orden local, tenemos el Código Penal de la Nación, que también habla de esto, el Protocolo, Mediación Penal, Juvenil Restaurativa y Acuerdos Restaurativos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Ley 13.634, de la cual voy a hablar ahora a continuación, que es la ley de la provincia de Buenos Aires, que establece el fuero de responsabilidad penal juvenil, la 13.298, que es la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño, y también la Ley de Ministerio Público, que en su artículo 52 y 53 habla de la atención a las víctimas y de la resolución de los conflictos. Esto sería a nivel de normativa local. Y ahora, yendo a la Ley 13.634, que es la ley que, digamos, que nos rige en el fuero juvenil de la provincia de Buenos Aires, esta ley establece dos principios que son importantes a tener en cuenta. Primero, los principios rectores para la interpretación de las normas del proceso penal. Y ahí menciona la solución de los conflictos y la participación de la víctima.
inclusive dice que el niño debe tener un comportamiento adecuado, y debe conocer, digamos, tiene un montón de principios que nosotros podríamos aplicar en el ámbito de la justicia restaurativa. Y lo que hace referencia al principio de oportunidad que está en el artículo 40. Y esto me parece que es clave para que los fiscales, en nuestro caso, que trabajamos por derivación de los fiscales, puedan derivarnos una causa al área de justicia restaurativa. ¿Y esto por qué? Digamos, porque en un sistema acusatorio como el sistema penal con el que nosotros trabajamos en la provincia de Buenos Aires, los fiscales son los que tienen la acción penal, digamos, son los que inician la acción penal. Entonces, ellos, de acuerdo con este artículo 40 de la ley 13634, dice que los fiscales podrán no iniciar la persecución del niño por la supuesta comisión de un hecho ilícito o abandonar la que ya estaba iniciada cuando ello resulte conveniente para la mejor solución del conflicto jurídico penal o para el futuro del niño. De esta manera, el fiscal, ¿qué puede hacer? Puede o no iniciar la persecución penal o abandonarla, y en su caso puede derivar a un área de justicia restaurativa, digamos, porque este principio de oportunidad le está dando esa facultad para que el fiscal lo pueda hacer de este modo. Y bueno, y en función de eso, yendo a lo práctico y a lo concreto, a lo que hacemos nosotros, esto es lo que hacen los fiscales. Hacen un despacho, revisan las causas que les llegan a sus secretarios, digamos, y ingresan por cada uno de los fiscales de nuestra fiscalía, que son 7, analizan las causas y hacen un despacho de derivación diciendo que advierten que esta causa podría ser trabajada en el área de justicia restaurativa y por lo tanto la derivan para su evaluación y para la posible intervención. Ese es el despacho que hacen los fiscales, por lo cual nos dan esa causa, digamos, nos pasan la causa al área. La causa la trabajamos en el área y una vez finalizado hacemos un cierre de esa intervención, por supuesto en el ámbito de confidencialidad, ¿no? Teniendo en cuenta la confidencialidad del espacio. Pero bueno, y en ese momento recién la causa vuelve al fiscal para los fines que él estime corresponder. Pero durante ese tiempo se produce como un paréntesis en ese proceso penal o esa persecución penal que va a hacer el fiscal, y durante ese tiempo trabajamos nosotros en el área de justicia restaurativa. No sé si fue claro, se entendió bien. Bueno, entonces, volviendo a qué es la justicia juvenil restaurativa, es una forma de intervención social y jurídica que tiene como objetivo la población de jóvenes menores de 18 años que hayan infringido la ley penal, la norma penal, y a las víctimas que son resultantes del hecho delictivo. Y otra vez, lo que dicen los autores, que el eje de trabajo no es la culpabilización y el castigo, sino que la pregunta que guía nuestro abordaje restaurativo apunta a indagar qué se dañó. Siempre volviendo a eso, ¿no? ¿Qué es lo que fue dañado? ¿Qué es lo que se dañó? No solo, digamos, la persona que tiene un comportamiento delictivo, no solo infringe a la ley, sino que también hiere a las víctimas y la comunidad. Por eso es importante que tanto las víctimas como la comunidad participen en estos procesos, y por eso los convocamos. Y ahora pusimos, para finalizar, por lo menos mi exposición, cuáles son los aspectos que nosotros consideramos potenciadores en la construcción de prácticas restaurativas. Y el primero que pusimos es el enfoque de contextos, porque hay muchos programas diferentes de justicia restaurativa que los van a poder ver en cualquier, ¿no? Infinidad de formas, de protocolos, de maneras de trabajar en la justicia restaurativa. Pero nosotros entendemos que es necesario revalorar lo local, digamos, ¿no? Cada espacio tiene su propia cultura, tiene sus propios modos de relacionarse, los jóvenes se relacionan de distintas maneras, entonces a esto apunta el enfoque de contextos, a tener en cuenta lo local, que supongo que hasta se da en la misma provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo local, en localidades que tienen poblaciones más chicas, o que, no sé, y nosotros tenemos una enorme cantidad de población, porque tenemos 5 municipios que están dentro de la departamental. Entonces, bueno, me parece que eso es importante tener en cuenta cuando uno quiere poner en funcionamiento un programa de justicia restaurativa. Por otro lado, el trabajo en red, la necesidad de articular con los efectores del sistema, que puede ser salud, educación, las políticas públicas de niñez y de adolescencia. Nosotros trabajamos mucho con los servicios locales, pero no trabajamos mandándole un oficio para que le llegue.
sino lo que hacemos es llamar por teléfono, decirle quiénes somos, hablar con la trabajadora social, hablar con la psicóloga de ese espacio, de ese servicio local, de cada uno, ¿no? José Cepá, San Miguel, bueno, el que nos corresponda. Cada municipio a su vez tiene varios servicios locales, por lo menos en nuestra departamental, ¿no? San Martín tiene 5 o 6 servicios locales. Entonces, bueno, hablar con el servicio local del lugar del chico, porque esa persona es la que va a poder constituirse en el domicilio, va a poder ver cuál es su situación, va a ver si el chico está en situación de vulnerabilidad, si hay situaciones de abuso, si está en una situación de consumo, y en función de eso, digamos, tener una ida y vuelta con ese efector, ¿no? Nos parece que eso es muy importante, porque mandarle un oficio desde la fiscalía no lo implica al efecto, no lo compromete con el trabajo. En cambio, yo lo llamo, le digo quién soy, tiene mi teléfono, yo tengo el de ella o de él, conversamos sobre el chico, yo le digo cuál fue mi primera impresión, digamos, en esta primera entrevista que tengo, si me parece que es necesario que intervengan, hago la derivación, le pido si puede intervenir un servicio de salud dentro del municipio, si hay un servicio, no sé, si el chico no va a la escuela, si es posible hablar con el consejo escolar para que sea escolarizado. Todas estas cuestiones que hacen a la intervención en un proceso restaurativo, ¿no? Me parece que es importante esto, el trabajo en red. Después Romina va a hablar un poco de la interdisciplina y de la intersectorialidad específicamente. Por eso yo puse como un aspecto potenciador también lo interdisciplinario. La interdisciplina debe ser muy valorada porque los saberes diversos son los que hacen mucho más ricas este tipo de intervenciones. Considerar como marco de actuación a la interdisciplina, ¿no? Generar espacios interdisciplinarios. Me parece que eso potencia mucho el trabajo. Y por otro lado, la capacitación específica, esto que veníamos hablando, lo que dije al principio, digamos que desde la Oficina Central de Mediación se promueven capacitaciones, espacios de formación, intercambio con otras áreas que están trabajando, compartir experiencias. Digo, todo esto hace a que se trabaje de mejor manera con los jóvenes. Así que bueno, si quieren hacernos algunas preguntas y si no, continúa Romina. ¿No? Bueno, Romy, te dejo. Bueno, venimos, ¿no?, hablando de lo restaurativo, de por qué pensamos lo restaurativo, cómo llega. Yo al menos antes de haber ingresado a San Martín, ingresé en el 2013, antes había estado en LORAC, pero no estaba, digamos, el proyecto restaurativo. Uno empezó a escuchar más lo restaurativo, ¿no? Y empezaron a haber más formación, encuentros en la facultad, en la UBA, de Derecho, distintos organismos, más que nada académicos y de investigación, empezaban a generar encuentros para pensar lo restaurativo, ¿no? ¿Por qué? Digamos, uno podría pensar, ¿por qué aparece lo restaurativo en escena? No aparece ahora, tiene una historia que uno puede pensarlo, cómo se resolvían los conflictos en los pueblos originarios, en los pueblos nativos, Nueva Zelanda, en Australia. En los 70 hay una disputa ahí entre lo retributivo y lo restaurativo en los países de Europa, y ya más en los 80, más 90, empieza a pensarse lo restaurativo como algo complementario a lo retributivo. Traemos a escena a Rita Segato. Ella hace una investigación en Brasil, en una cárcel, no sé si leyeron este material, está accesible en internet. Ella hace una investigación, le piden en la cárcel de Brasilia para que tenga entrevista con las personas que están condenadas a los fines de hacer entendible, si es que existe, darle entendimiento a estos crímenes, eran crímenes contra personas. Entonces ella lo que registra en esta investigación, después de 60 horas de entrevistas con personas que están condenadas y detenidas, es que en el relato los crímenes resultan opacos, no pueden entenderse, no pueden comprenderse, están como ajenos a la comprensión de quién los ha transitado. Y por otro lado, que en el discurso hay fallas, dribles de la responsabilidad, como el gambeteo, ¿no? Como el corrimiento de
que hay distintas formas, ella plantea. Una tiene que ver con negar la autoría, otra tiene que ver con, bueno, no fui yo en realidad, fue la droga, fue la junta, ¿no? Como una posición alejada del sujeto activo que decide, sino un sujeto más bien pasivo. Otras narrativas que ella encontraba era, bueno, soy esto, como un lugar de esencia en donde no había posibilidad de reflexión del sujeto, sino que era un sujeto que siempre era idéntico. Esto es lo que observa, por un lado. Y por otro lado dice, bueno, en realidad el dispositivo retributivo del sistema penal tiene todo un andamiaje, que ella lo llama la pedagogía de la irresponsabilidad, porque justamente las instituciones, los operadores, nosotros, porque estamos dentro del andamiaje, de alguna forma somos parte de ese silenciamiento que da el sistema penal a los sujetos. Ella dice que hay errores, digo, esto es para pensarnos y reflexionarnos, ¿no? Digo, hay errores del sistema que van a limitar la capacidad de responsabilidad de los sujetos. Entonces dice, nada del sistema retributivo va a llegar a un proceso de responsabilización. Quizás es muy tajante, habría que ver en cada caso también, ¿no? Pero digo, pensar la carencia de palabras, ella dice que hay una ausencia, como una retirada de un recurso fundamental para la reflexión como son las palabras. Por otro lado, cuando aparece la palabra dentro de esta investigación, es en el marco de narrativas religiosas, narrativas de otros, ¿no? Digamos, no propias. Hay una reducción del lenguaje a términos mercadológicos, o sí, de mercado. Ya pagué, la deuda ya está, ¿no? Y somos parte de este lenguaje, porque los operadores replicamos esto. Entonces, ella dice, todos participan de esta economía del lenguaje. Lo que Claudia traía, ¿no? La responsabilidad jurídica es muy distinta a una responsabilidad subjetiva. Dice, bueno, se va a responder a algo abstracto, a una sentencia, a una ley, algo que está afuera, que no implica la dimensión de las relaciones interpersonales. Ella, bueno, va a mencionar este concepto del fetichismo de la sentencia. El atravesar el proceso retributivo, eventualmente, si uno es sancionado y tiene una pena, es más una relación entre cosas que entre sujetos. Y finalmente ella dice, bueno, que sin la autonomía, si es un sujeto pasivo, un sujeto callado, un sujeto que no narra, no va a haber responsabilidad, ¿no? Que el ejercicio de la responsabilidad implica la libertad. Y cuando los sujetos somos puestos o son puestos en lugares tutelados, se complejiza el pensarse. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Tomando a Silvana Greco es quien coordina el área de programa de resolución alternativa de conflictos donde estoy trabajando ahora en Nación. Ella trae estos dos conceptos muy interesantes, que es para pensar cómo son las prácticas, digamos, qué características tienen las prácticas productoras de resoluciones en el sistema penal, y toma estas dos variables, ¿no? El poder de las partes y poder de los terceros. Vemos como una gradiente, ¿no? A cuanto más poder de terceros, es más el sistema tradicional de resolución de conflictos, de sentencias, litigio, juicio, confrontación, y a medida que nos alejamos de ese punto, a lo restaurativo, hay más poder de las partes, con apoyo de comunidad, familia, de otros. Digo, esta noción de poder de las partes, poder de los sujetos y el poder de terceros se puede aplicar en cualquier situación que tengamos con otros, ¿no? En una entrevista. ¿Cómo hacemos esa entrevista? ¿Qué contenido tiene esa entrevista para que aparezca la palabra del otro y no tanto lo prescriptivo, ¿no? Vos tenés que hacer esto, sobre todo teniendo en cuenta que el Foro de Responsabilidad Penal Juvenil está manejado por adultos. Somos adultos que estamos mirando las conductas de los jóvenes, y
y nos atraviesa la condición de generación, la condición generacional, ¿no? Digo, permanentemente hay que hacer ejercicio de desde qué lugar yo estoy prescribiendo, sugiriendo, aconsejando, ¿no? Digo, no en un espacio de mediación, eso ya sería como correrse del lugar de mediador, pero supongamos que estamos en una entrevista, digo, pensar en estas lógicas de comunicación, cómo nos manejamos en las entrevistas. Y acá esta reflexión suelo traerla basado en esto, ¿no? De qué sujetos producimos a medida que vamos trabajando, con nuestras intervenciones, ¿no? Estamos promoviendo con nuestras preguntas, nuestras intervenciones, sujetos con capacidad de decisión, o estamos diciendo, bueno, esto así no se puede, vos tenés que hacer esto, vos deberías hacer tal cosa, ¿no? Digamos, ¿cómo trabajamos la autonomía del otro, ¿no? Digamos, esa capacidad de decisión. ¿Qué finalidad tiene la intervención de la justicia restaurativa? ¿Es lo mismo para los jóvenes, las jóvenes, que las personas que están vivenciando el haber hecho la denuncia, sentirse dañados, ser damnificados, ser víctimas? Voy diciendo distintos nombres, ¿no? Porque víctima, ofensor, es como bastante, se cristalizan ahí, ¿no? Las referencias. Bueno, traigo también lo que decía Claudia, ¿no? Muchas veces en una situación de denuncia el conflicto cristaliza lugares, pero cuando se abra la narrativa, aparecen distintas dimensiones, aparece una historia, aparece un contexto, aparecen las personas, que dejan de ser víctimas y ofensores en la narrativa, después en el sistema corre paralelo, ¿no? Pero en la narrativa hay que ver cómo se mencionan las personas ellas mismas. Bueno, esto, ¿no? Si uno está puesta la mirada en qué se dañó y cómo repararlo, se abre la posibilidad de habilitar las partes implicadas en el conflicto. Y esto es lo que acabo de decir previamente, que me parecía importante traerlo adultocéntrico como un lugar a saber que existe, ¿no? A saber que la diferencia etaria es una condición es una dimensión de la desigualdad y de la vulnerabilidad. Ser niño está dentro de las reglas de Beijing, las reglas de Brasilia sobre vulnerabilidad, pensar cómo ser mujer, ser adolescente, de contextos populares, cómo la intersección de las distintas variables de la vulnerabilidad afectan el escenario de la intervención. Entonces, tener en cuenta esto. Con respecto a los damnificados, no sé cómo estamos de tiempo, vamos bien. Les voy a contar una situación en el marco de un trabajo de mediación en contexto de pandemia, pensando esta pregunta, ¿no? ¿Cómo escuchamos a las personas damnificadas, a las personas víctimas de un conflicto, sus relatos y ambivalencias? Y cómo el operador, quien trabaja en la escucha y en la comunicación, tiene distintas maneras de resolver, digo, en el trabajo y también en la vida cotidiana, pero estamos pensando en el ámbito laboral. En este caso era una chica de 24 años que le habían arrebatado el celular, la contacto, le cuento la motivación del llamado, que era los fines de poder trabajar en una resolución alternativa. Ella se mostró muy interesada porque no había recuperado su celular, si bien sí lo había recuperado, estaba roto, estaba dañado y no podía sacarlo del servicio técnico porque no tenía plata para hacerlo. Entonces se mostró como interesada para, bueno, quizás lo puedo recuperar así. Entonces, bueno, abre su interés, se muestra predispuesta. A medida que continuaban los llamados para ver quién era, Vanessa, como le decía, 24 años, tenía una hijita de 4 años, trabajaba en limpieza en una
en una empresa de telefonía, estudiaba enfermería, siempre su hija estaba al cuidado de su abuela, ella se sentía mal por tener que dejarla tanto tiempo, y por otro lado tenía 10 hermanos, había venido de un país limítrofe, y tenía una situación de haber vivido con su mamá relaciones confrontativas, ¿no? En que ahora estaba cuidando a su hija. Bueno, esta es la historia de ella va abriendo quién era, y en un momento yo le pregunto si estaba hablando acerca de mis llamados y de esta posibilidad de resolver de otra forma este conflicto, si lo hablaba con alguien, ¿no? Y ella me dijo, mira, yo lo hablaba con mi mamá, pero ella me dijo que era todo un chamullo, que para qué atendía si era un chamullo. Y frente a eso, el operador puede decir, digamos, resolver o trabajar, ¿no? Esta discusión que aparece, es un chamullo. Yo podría haber ido con, no, escúchame, Vanessa, yo te estoy hablando de este lugar que es serio, te puedo mandar el folleto informativo de las prácticas que hacemos, te punteo que esto es parte de la ley, ¿no? De que esta es una forma alternativa y que existe, ¿no? Y te doy razones, te voy dando razones, ¿no? También te puedo decir, ¿cómo me decís esto? Yo te estoy hablando de la Fiscalía o de la Defensoría, soy una licenciada, ¿no? Digamos, desde el lugar del poder te marco que estás confundida, que no es un chamullo. O bien puedo escuchar y decir, ok, bien, ¿qué es lo que vos necesitás, Vanessa, para sentir que esto no es un chamullo? Bueno, hice el tercer movimiento, ¿no? Me apunté bueno, ¿qué quería decir chamullo para ella? ¿Qué significaba eso? Y ella ahí se abre, todo telefónico, fue una entrevista telefónica, ahí se abre y dice, mira, a mí me llama la atención que a mí me llamen por un intento de robo de un celular cuando a mi hermano lo mataron, y a mí nadie me llamó y nadie me explicó nada de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces acá, digo, me fue contando cómo fue su situación, son 10 hermanos, él era el más grande, un lugar de protección, y que el celular que estaba en el servicio técnico, ahí estaban las fotos de él, que ya no las iba a recuperar, porque en ese momento no estaba, ¿no? Digamos, la nube para guardar las fotos, que también estaban fotos de su hija chiquita, bueno, toda una cantidad de sentimientos y de historia de Vanessa y su celular, que eso la alojó de una forma que ella continuó, digamos, en el proceso de pensarse para resolver el conflicto con el joven y con la madre de este chico. Bien. Supongo que a ustedes también les debe pasar, porque digo, hablar con damnificados, hablar con personas que se sienten víctimas, que son víctimas, les debe generar en muchas ocasiones estos desafíos en el intercambio, o con los propios jóvenes, ¿no? Digamos, cómo construimos esas conversaciones. Lo dejo pensando para cuando retomemos al final y poder compartir algunas experiencias que ustedes también tienen desde la práctica concreta. Este cuadro, no sé si se lo han visto, él es Ted Wotchel, también autores anglosajones, son estos que traemos, Rita ese gato no, pero él sí. Él habla que la forma tradicional en el mundo de Occidente, como la forma habitual de resolver los conflictos, se maneja entre dos espectros: en no hacer nada o castigo, ¿no? Entonces habla del espectro permisivo-punitivo. Pero dice, bueno, teniendo en cuenta estas dos variables, que es el sistema clásico, y quizás lo único que varía es la intensidad o la severidad del castigo, sumemos dos variables más para tener distintas respuestas de abordaje. Entonces, estas dos variables que se suma es el control, como la puesta de límites, y el apoyo, como esa posibilidad de acompañar, de nutrir. Yo pensaba, no sé si hay colegas, hay trabajadores sociales, o también psicólogos, o del campo de lo social, cómo estas dos variables se vinculan con la función de cuidado de las familias, ¿no? De las familias, y digo, el cuidado es una responsabilidad social, que muchas veces
está la escuela acompañando cuando en las familias hay dificultades en algún tipo de, ya sea o nutricio o de marcar límites, ¿no? Es como el cuidado en sí es una función social, es una responsabilidad social. Entonces, bueno, pensaba estas dos variables, que esto lo traen desde el discurso restaurativo, pero quienes venimos de otras disciplinas podemos articularlo con lo que vemos desde otros marcos teóricos. Entonces, estos dos, digamos, estos cuatro sería, estos cuatro términos vinculados y combinados darían estilos de abordaje frente al conflicto. Si no hay control, o sea, no hay límite y no hay apoyo, sería un abordaje negligente y no hacemos nada. Si damos todo apoyo y hay poco del otro, sería hacemos para el otro. Si es punitivo al máximo y poco apoyo, tenemos una respuesta punitiva y es contra, ¿no? Hacemos algo contra el otro, de alguna forma. Y por último está el enfoque o el abordaje restaurativo, que implica tener grandes manejos del límite y también grandes manejos de apoyo. Este material también está citado al final. Bueno, lo que aporta el enfoque. Con Claudia creo que nos manejamos con la idea de enfoque con con lo restaurativo, ¿no? Porque el enfoque lo que nos permite es, primero, considerar al otro, que no todas las personas quieren procesos restaurativos, y esto también hay que mencionarlo, ¿no? Entonces, de acuerdo al sujeto que tenemos enfrente, poder pensar la entrevista y le damos cierta intencionalidad teniendo en cuenta quién es el otro. Si no, también es como muy invasivo decirle, no, usted tiene que solucionar esto de esta forma, ¿no? Como, bueno, ¿qué trae el otro y cómo trabajar en entrevistas con este enfoque implica esto, tener en consideración esto? Y ahí yo ya estoy con la entrevista, pero me gustaría, voy a salir un poco del Power, a ver si quieren contarnos alguna experiencia de ustedes hasta acá, que con lo que dio Claudia, lo que di yo en relación al contacto con las personas cuando trabajan desde este enfoque, ¿sí? Así que demos 5 minutos, a ver, bueno, si quieren participar, ¿no? Por supuesto. Ahí salí. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Lo que viene ahora es, ahí hay algunas participaciones que estoy leyendo. Tenemos otras disciplinas también que están participando. Otras digo respecto del derecho. O sea... Bien. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y todas. Quería hacer una consulta antes, ya que es el segundo paréntesis que hacen. Digo, me había quedado con una consulta sobre algo que había hablado Romina. La verdad que, bueno, felicitarla. Yo, en algún punto, uno que estuvo hace tiempo con el tema de mediaciones, yo hice algún curso de mediación también en la Procuración. Y estuve afectado mucho tiempo a las casas de justicia, bueno, en fin. Ahora ya en la parte penal, bueno, ustedes sabrán del criterio mayoritario que en lo que es la justicia penal, y particularmente menores, está vedado, no sé, en realidad más allá de ir a la ley específica, bueno, se tiene en cuenta la prohibición de que los menores no pueden ser partes, y bueno, al final con eso nunca hay una ampliación. Pero la pregunta puntual que yo quiero hacer es algo que bueno, si bien no, me imagino, no es objeto de este encuentro, pero sí lo mencionó específicamente Claudia, fue con el tema de la justicia, responsabilización subjetiva, que ella habló. ¿Se puede hablar de responsabilidad subjetiva en procesos o en una justicia
de corte ordinario, digamos, o cómo se viene manejando retributiva, porque, y digo por qué aparte, ¿no? Porque normalmente cuando arreglamos juicios abreviados y esto se suele hablar de, bueno, ciertas condiciones, o mismo cuando jóvenes suelen estar detenidos y demás. Y después me he cansado de leer en sentencias que dicen, como no ha demostrado su responsabilidad subjetiva, se lo condena, o, bueno, se le privan de derechos o ciertas morigeraciones. Así que puntualmente es esto, ¿no? Me quedé con eso, la responsabilidad subjetiva, que me lo viven citando acá en sentencias, en resoluciones. ¿Considerás lo mismo, Claudia? Bueno, en este caso, ¿no? Clau, está silenciada, ¿eh? Bueno, acá estoy. No, entiendo que no, digamos. Nosotros hablamos de responsabilización subjetiva cuando un joven puede comprender que esto que ejecutó, que esto que hizo, generó un daño. Cuando el joven puede sentirse responsable de lo que hizo, y que él se siente responsable y que no está impuesto desde la afuera, que no hay alguien que le dice, vos sos responsable, sino que él se siente responsable de lo que hizo y de esa manera puede pensar de qué manera resolverlo. Por eso yo entiendo que es diferente a la responsabilidad, a la responsabilización jurídica, que es aquella que se le impone. Bueno, esta es la responsabilidad que le cabe por este hecho. Entiendo que es así, no sé si hay otra opinión, pero yo entiendo que es de este modo. Sí, no sé, no sé en los casos puntuales, ¿no? Pero bueno, es un término muy abstracto, la responsabilización subjetiva, para que sea el motivo para dar o no dar algunas, no sé, libertades, o lo que en el término jurídico que sería morigeración de la pena, o no sé. Digo, bueno, es un término muy cargado de distintas connotaciones y debe ser un campo de disputas, de sentidos ahí. Hay que ver en cada caso qué. Gracias, Alejandro, por la reflexión. ¿Alguien más que nos quiera contar cómo lo restaurativo aparece en sus escenas? Yo quería agregar algo, Romy, con respecto a lo que vos estabas contando en relación a lo concreto, ¿no? A las entrevistas que podemos llegar a tener, o entrevistas telefónicas, porque en este último tiempo generalmente se hacen telefónicamente las entrevistas. Pero cuando nosotros recibimos el caso, nosotros decimos el caso, no la causa, sino el caso, cuando recibimos ese caso, es como si viéramos una foto de alguien que está contando algo y lo estamos viendo ahí, pero no sabemos quiénes son esas personas, no podemos hablar, no los conocemos, no sabemos cuál es su contexto, no sabemos cuál es su historia. Yo entiendo a veces que esto que decía Romy al final, me quedaba pensando en eso, y en relación con la actividad, con la práctica, ¿no? Yo siento que a veces nosotros tenemos que escuchar a la otra parte, no a veces, siempre deberíamos escucharlo, pero a veces los operadores nos ponemos en un lugar de, ¿no? Bueno, esto es así porque así lo dice la causa, y en realidad hay que escuchar al otro y ver cuál es la necesidad y lo que quiere. Porque me ha pasado de llamar a la mamá de un joven imputado por una tentativa de robo, por ejemplo, que tiene 2 tentativas en el plazo de 3 o 4 días, con lo cual, bueno, digo, tengo que hablar con la mamá a ver lo que le pasa, y la mamá me dice, está en la calle, no tiene ningún familiar que lo cuide, yo vivo en otro país, en un país limítrofe, y él está solo, yo no lo puedo controlar, póngalo preso, me dice. Entonces yo trato de explicarle que no, que nuestro abordaje es diferente, que nosotros queremos conversar, que queremos saber qué le pasa a su hijo, por qué en el plazo de 3 días comete 2 tentativas de robo, que encima, digamos, son tentativas porque finalmente no llega a robar nada, ¿no? Entra a un maxiquiosco, entra a un negocio, digamos, pero trato de explicarle esto, qué le está pasando a su hijo, y la señora me dice esto, con lo cual, digo, también tenemos que saber cuál es nuestro límite, o sea, que hasta acá podemos. Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Llamo al servicio local, le pregunto si lo pueden ubicar a este chico, reviso el sistema informático, a ver si este chico
tuvo otras causas en las cuales yo pueda encontrar algún familiar, alguien que pueda servirme de referente, un referente positivo, porque evidentemente no tiene papá, la mamá no es un referente positivo para él, no tiene un espacio de contención, no va a la escuela, ¿no? Entonces, digo, tampoco, cuando uno lee esta foto, dice, bueno, voy a llamar a la mamá, le voy a decir que venga, ¿no? Digo, lo digo como un agente de la realidad también, ¿no? Como desde la práctica, desde lo cotidiano. También es cierto que a veces es todo lo contrario. Es una mamá que dice, sí, yo voy a ir porque yo quiero que él trabaje en esto, porque yo quiero que él lo piense, y lo vuelve a traer. Hemos tenido situaciones que han venido a cuatro entrevistas, porque nos parecía todavía que había mucho para hacer, que le hemos sugerido que vaya a hacer una terapia psicológica, porque esto que decía, ¿no? Antes, esto de ver el problema detrás del problema. Yo leo la causa y digo, este chico hizo esto, este es el caso, bueno, pero ¿qué pasa con este chico? ¿Qué le está pasando? Y quizás le está pasando situaciones familiares anteriores, quizás tiene un tema en el colegio por el cual es, no sé, es víctima de bullying. Digo, hay un montón de cuestiones que no se reducen solamente a leer la causa y accionar. ¿Hago algo o no hago algo? ¿Lo proceso o no lo proceso? ¿La archivo o no la archivo? Sino, bueno, ¿qué hacemos con este joven que está en esta situación? Que tuvo 2 o 3 causas por situaciones similares y que nadie intervino. ¿Por qué? Porque es menor o porque el delito no corresponde, porque es una lesión, porque es una amenaza. Entonces, me parece eso, digo, lo que te decía Romina recién, ¿no? Alejandro eras, ¿no? Vos, lo que te decía Romina, esto de ver cada caso en particular, digamos. Nosotros en cada caso tenemos que pensar de qué manera vamos a actuar. No hay una línea como por ahí en la justicia retributiva, que uno dice, bueno, tengo tantos días para esto, no tenemos plazo, digamos, de que nos apure. Si tenemos que hacer 3 entrevistas, hacemos 3, si tenemos que hacer 4, son 4, y si en una entrevista vemos que no hay un reconocimiento por parte del joven y que no podemos llegar, no lo podemos abordar de ningún modo, y bueno, trataremos de articular con algún servicio local o con algún otro sector del sistema para que el joven tenga un espacio de contención que evidentemente en su familia no lo tiene. No sé si aporta, pero bueno, sí, nada, ahora ya son mi 40, muy interesante esto que traes, Clau, porque me hace pensar en cuando circula la palabra, cuando no circula la palabra, ¿no? Y un poco para aportarles desde las diapositivas que armamos, desde el Power, ¿qué elementos tenemos en cuenta en la entrevista con enfoque restaurativo? Si bien nosotras hemos tenido situaciones de mediación, pero es una mediación con enfoque restaurativo, entrevistamos a las personas por separado, en los casos que se conozcan y quieran que el diálogo sea conjunto, es conjunto, pero no apuntamos a que sí o sí, o sea, no está armado el dispositivo para que sea mediación en todos los casos. En muchos casos son entrevistas singulares con los jóvenes, tu familia, si es la escuela, o cualquier referente positivo que lo acompañe, y la persona damnificada generalmente nos contactamos por teléfono y nos presentamos, ¿no? Entonces voy a abrir lo de las entrevistas, compartirles. ¿Lo están viendo? Sí, se está viendo. Bárbaro. Sí, sí. Genial. Bueno, la entrevista social, inicialmente yo les podría decir que en un primer encuentro hay mucho de la mirada del trabajo social, al menos, claro, porque es mi formación, pero un poco en el relato, y esto mi formación de base y mediadora, que también apunto a no aconsejar, dar sugerencias, ¿no? Primero escuchar quién es el otro, y en este sentido la entrevista social es pensada como un encuentro dialógico, donde quién es el otro, historizar lo que pasó, buscamos al sujeto con lo que trae, ¿no? Teniendo en cuenta que hay un conflicto de escenario que implica un daño, esto está sobre la mesa porque está entrando, en este caso, en una fiscalía, pero la propuesta es, bueno, ¿quién sos? ¿Qué te gusta hacer? ¿Con quiénes estás? ¿No? Conversación, que es un encuentro, esto que después les cuento qué sentido tiene lo dialógico, ¿no? Permitir el intercambio de sentidos, poniendo variables en los datos que consideramos relevantes. También la entrevista es como una herramienta de presentación, de acercarnos.
quiénes somos los que estamos en este espacio. Cuando estaba con Claudia era, bueno, ella es Claudia, trabajamos en dupla, ¿no? Somos interdisciplina, le contamos qué es eso. No es una encuesta lo que hacemos, ni tampoco es una charla espontánea, sino que tiene una intencionalidad. La intencionalidad de traer al sujeto en su historia y que nos cuente, digamos, por qué está acá. Muchas de las veces con Claudia decías, bueno, ¿sabes por qué estás acá? Y sí, y bueno, y ahí reconstruye, ¿no? En su propio relato va reconstruyendo cómo se llega a donde se está. Pereira Norma es una trabajadora social, esto lo hice en relación a cuando ella escucha para hacer informes sociales, ¿no? Pero es cierto que, si bien a veces no está la persona damnificada ahí, el joven o la familia cuando relata lo que pasó, y hay un otro que escucha, esto va marcando algo. Y es muy distinto al silencio, no pasa nada. Hubo una denuncia, no sabemos bien qué pasó, esto con los damnificados pasa un montón. Me dice, ni loca pensé que me ibas a llamar por esto. Yo pensé que se archivaba o que no iban a hacer nada, ¿no? Digo, habilitar la palabra, hay ya una marca distinta. De este autor, que yo invito a leerlo porque es muy claro, él dice, y en realidad este concepto lo trae del mundo laboral y del nuevo capitalismo con la flexibilización de los trabajos, o sea, es un concepto que viene desde otra práctica social, pero tiene que ver con, muchas veces nos pasa con jóvenes, sobre todo atravesados por situaciones de violación de derechos, vulnerados desde siempre, en el contexto, no sé cómo están a nivel provincial, pero todo lo que es conurbano, bueno, está muy golpeado históricamente, con poblaciones excluidas, y lo que uno escucha en las entrevistas con jóvenes es cuando el joven tiene esta capacidad de hacer historia y te va contando, ¿no? Y después hice esto y lo otro, y después hago esto. Ahí hay un sujeto que puede dar orden a su cotidiano. Muchas veces nos pasa que no hay pibe, o sea, que cuando se ponen a hablar no hay ubicación temporal, no hay ubicación de dónde estaba, como que el tiempo es hacer esquina y no hay otros atravesamientos que los incluyan. Entonces, esto, o cómo llegué al lugar donde pasó este rollo, que tengo la denuncia, ¿cómo llegué hasta ahí? Hay pibes que no pueden reconstruir eso. Entonces, en las entrevistas se acompaña ese proceso de reconstrucción, no es que le estamos diciendo, ¿y vos qué hacías? ¿Y qué le dijiste? No, como algo persecutorio no, pero sí habilitar que se piense. Y esta es la capacidad narrativa que habla este autor, ¿no? Digamos que el relato, cuando se crea, se reconstruye, historiza, hace lazo, ubica en tiempo y espacio, la narración como una producción singular, donde cada uno se involucra, se piensa, ¿no? A partir de esto que va narrando. Y esto tiene que ver con nuestra área, ¿no? Bueno, ¿cómo se llegó a estar en este hecho? ¿Qué consecuencias tuvo para vos, para otros? Y esto del reconocimiento es muy importante, pero no en términos de reconocer el hecho, es reconocer quién soy para el joven. Que primero los adultos es muy difícil decir, bueno, ¿quién sos? Y no sé, digo, para los jóvenes es más complejo, ¿no? Es tratar de reconocer quién es él con sus lazos. Entonces, eso es algo que se está construyendo. Primer paso para poder pensar en una responsabilización, ¿no? Quería agregar a esto, Romy, que ahora justo que estabas hablando de esto, ¿no? Que saber quién soy. Imaginen que si le cuesta saber quién es, dónde está, cuando uno le pregunta qué emoción tuvo, cuál fue la emoción que sintió cuando sucedió eso, cómo se siente en este momento, que hable de él, que diga, bueno, porque a veces entre ¿no? los operadores del sistema judicial hablamos del delincuente, en realidad es un joven que cometió un hecho ilícito, y el joven como que, eso me parece que también es una marca en su vida, ¿no? Hablar de un chico que comete un hecho, digamos, poder correr a ese chico de ese lugar de, bueno, que él es eso, pero también hizo esto, pero también es otro montón de cosas, y digo, esto es importante que el chico lo pueda ver, que el joven pueda entender que esto fue un hecho dentro de su vida, que también puede ser un aprendizaje, que esto puede promover un aprendizaje significativo para su futuro, con una mirada hacia el futuro, ¿no? No una mirada hacia atrás, más allá de su historia personal, sino que piense, bueno,
¿y ahora qué podríamos hacer? ¿No estás yendo a la escuela? Bueno, a ver si podemos conseguir un lugar donde vayas a la escuela. Digo, cosas que tienen que ver con lo cotidiano, pero quizás para jóvenes de determinados sectores no lo es. Entonces, proponerles, digamos, no es decirles lo que tiene que hacer, pero sino abrirles una pantalla que por ahí no está dentro de su vida. Abrirles esta posibilidad. ¿Y qué te gustaría estudiar? ¿Qué te gustaría hacer dentro de unos años? Ahora estás en la calle, en la esquina. ¿Te gustaría poder decir no? A veces pasa esto, no pueden decir no, no tienen no sienten esa posibilidad de decir, no, esto no lo quiero hacer, entonces no, fui porque me dijeron los chicos de la esquina que vayamos a robar, entonces yo fui, digo, bueno, me parece que cuando uno le abre ese espacio a un joven, aparecen un montón de otras cosas que no aparecen en la denuncia penal tal cual la vemos, y eso creo que es algo a potenciar y a seguir trabajando sobre esto, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Traigo el otro concepto porque estamos, consulta organizativa, estamos hasta las 4, ¿no? Sí, hasta las 4. Ok, entonces bien. Otro, digamos, de estos conceptos que es interesante pensar, también dentro del campo de la mediación, él dice que la conversación dialógica, esto es lo que incluso en el campo del trabajo social se dice, que la entrevista de trabajo social tiene un carácter dialógico, que implica que no vamos a buscar un punto en común, ¿no?, con lo dialógico, sino es justamente el intercambio de sentidos. Y mientras vamos intercambiando sentidos, lo que para mí es esto y para vos, ¿no?, motivados por la curiosidad de conocer quién es el otro, realmente, digamos, abrirte a conocer quién es el otro y poder pensar con el otro, en este intercambio de sentidos, uno va entendiendo más qué es lo que piensa, ¿no? Digamos, cuando uno habla con otro y va dando su forma de pensar y me pasó esto y se va relatando, te vas entendiendo más. Esto es lo que, ¿no? Te podés entender más tu punto de vista de lo que estás ahí. Dice, ojo con tomar el lugar del otro en estas conversaciones, de sentirte totalmente identificado con el otro, porque eso lo que va a hacer es obturar el intercambio, ¿no? Ponerse en el lugar del otro o ocupar el lugar del otro, lo que va a hacer es, no hay otredad, entonces, ¿no? O ocupás el lugar o no hay intercambio, y se empobrece, digamos, el intercambio no se da. Y me encantó esto, que dice, la conversación se asemeja a un ensayo musical, en que la capacidad de escucha ocupa el primer plano, ¿no? Y es verdad, cuando uno ¿no?, está en el ámbito musical, digo, escuchar es central. Mucho de lo que estuvimos hablando hasta ahora es una pregunta que resuena, al menos con Claudia lo conversamos, y a mí me hace mucho ruido, de pensar cómo, ¿no?, esta capacidad de palabras, primero la palabra no está distribuida en forma igualitaria, equitativa en nuestro país, así como tampoco los recursos. Entonces, ¿qué implica pensar la justicia juvenil restaurativa en contextos como los latinoamericanos? En donde, por traer algunos datos, ¿no?, de la actualidad, tenemos al 51,8% de niños hasta 17 años en situación de pobreza, ¿no? Y adultos, de 12 a 17, el 54%. Por otro lado, un estudio de la Comisión Internacional de Derechos Humanos del 2017 nos dice que 10 de 15 países más desiguales se encuentran en Latinoamérica. O sea, esto es parte estructural de donde nosotros trabajamos. Y efectivamente va a impactar en pensar respuestas que los involucren a los jóvenes cuando esos jóvenes están en contextos de exclusión y tienen pocas palabras muchas veces para poder poner, ¿no? Y de ahí, bueno, digamos, lo que uno puede pensar y cada uno va a tener en su ámbito local, de articulación con los efectores. Cuando uno piensa en la ley de 26061 y a nivel local, ahora no recuerdo el número, pero en Provincia de Buenos Aires está el sistema de protección y promoción de derechos. Cuando se dice sistema con varias, es un sistema abierto, no es un sistema
como el sistema penal, que es más bien cerrado, ¿no? El sistema de protección es un sistema abierto. Si lo judicial se aísla de ese sistema, posiblemente lo restaurativo no va a ser muy posible. O sea, esta es la mirada pesimista, pero creo que es posible articularlo. De hecho, la mayoría articulamos con el sistema de protección de derechos, y esto que traía Claudia, ¿no? La posibilidad de presentarse, si no desconocen lo que es lo restaurativo, porque no tienen mucha historia acá de trabajo, conversar, qué es, ¿no? Intercambiar los sentidos con el propio operador para generar el intercambio. Entonces, bueno, un poco esto, pensar que lo restaurativo dentro de provincia de Buenos Aires o desde contextos latinoamericanos necesita de pensar lo intersectorial, de articulación. Los operadores que están dentro del sistema penal, juvenil, si no articulan con el sistema de protección, no sé cuáles efectos tienen sus causas, o sea, su causa no de causa penal, sino qué efectos tienen sus intervenciones. Es necesaria la articulación. Desde que se derogó la ley del patronato, es como que quedaron separados, pero en realidad esto tiene que estar articulado, y cuando hay acuerdos o convenios entre instituciones, creo que eso puede enriquecer las prácticas. Bueno, y esto es un poco que llamo a lo mismo, ¿no? La corresponsabilidad de los sistemas, que implica la integralidad, pensar en red. Creo que ahí estamos. Bueno, acá los aportes. Esto los vamos a compartir para que lo tengan. Bueno, si quieren dar su, no sé, saludar, dar su opinión, su reflexión, digo, lo que les surja, ¿no? Dar la palabra, justamente. Perdón, Romy. Sí. Nuevamente yo hago una consulta a propósito de esto último que dijiste. El trabajo en red y bueno, de multisectorial y demás. Experiencia con el centro sociocomunitario, centro de referencia local, ¿qué pueden comentar? Mira, dentro de cuando yo estaba, Sí. cuando estaba en San Martín, Sí. generalmente articulábamos con el sistema de protección de derechos local, municipal. Ya el centro de referencia es cuando los chicos estaban atravesando un proceso con alguna medida de mayor intensidad. Se puede articular, lo que pasa que nuestro campo en ese momento, no sé ahora, Clau, pero no estábamos trabajando con chicos en ese momento. Entiendo. Gracias. No. Sí, la articulación la hacemos con los servicios locales, generalmente. Con otras instituciones también nos ha pasado chicos que pertenecen quizás a una iglesia, entonces nos ponemos en contacto con el no sé, el referente de esa iglesia para ver cómo se encuentra, o trabajamos con las escuelas. Nos ha pasado muchísimos casos de conflictos escolares. Los adolescentes tienen muchos conflictos en las escuelas por amenazas, por publicaciones en las redes sociales. El tema de las redes sociales ha incrementado muchísimo el tema de los conflictos, ¿no? Amenazas a través de las redes. Entonces, es importante trabajar con la escuela, porque es el lugar donde el chico está, donde lo conocen, donde conocen a su grupo familiar. Me parece que todo lo que tenga que ver con articulación debe ser un espacio que como operadores judiciales tenemos que habilitar, porque eso es lo que nos va a permitir conocer otro espacio del joven, donde se desarrolla su vida, que no es cuando viene a la fiscalía. Cuando el chico viene a la fiscalía, ya, digamos, citarlo a una entrevista en un marco judicial lo pone en otro lugar. Entonces, me parece importante hablar con la escuela, hablar con el servicio local, saber si ya tuvieron intervenciones. Muchas veces
eso nos sirve también para nosotras poder seguir interviniendo. Digo, con la respuesta del servicio local, diciendo, no, nosotros ya trabajamos con este chico, pero ya hizo una terapia, está mucho mejor, no sé, empezó a ir a la escuela, tiene otro comportamiento, bueno, quizás volvemos a trabajar. Si nos dicen es un chico que tiene todos sus derechos vulnerados, mal va a poder reparar algo cuando tiene que repararse a sí mismo previamente. Entonces va a ser muy difícil la reparación. Entonces, a nosotras, por lo menos en nuestro espacio, nos parece importante todo lo que sea la articulación con efectores. Las escuelas depende mucho de los directivos, digamos, de la actitud que tengan los directivos, pero en muchos casos han sido muy colaborativas, de armar proyectos de trabajo con los chicos que han hecho, no sé, daños en la escuela. Nos acordábamos de un caso con Romina cuando estábamos charlando para armar esto, de un caso de unos chicos que habían entrado a la escuela un fin de semana y habían roto los tanques de agua, digamos, una cuestión y bueno, habían sido vistos por los vecinos, sabían que eran chicos de la escuela. Bueno, la escuela colaboró con esto, tuvieron que arreglar, hicieron una huerta dentro de la misma escuela. Entonces el trabajo es compartido. Digo, si yo me pongo a pensar como abogada y como parte del Poder Judicial o del Ministerio Público y de la Fiscalía, digo, bueno, es un daño, tienen 16 años, lo voy a archivar. Sin embargo, es importante para esos chicos y para el resto de la comunidad educativa que ese chico tenga una actividad dentro de la escuela, porque eso también sirve para su aprendizaje futuro, es socioeducativo, y si pensamos en cuál es el objetivo del fuero, deberíamos propender a eso, nos parece, por lo menos a nosotras. La verdad que más que claro, yo no sé, Martín, cómo estamos con el tema del tiempo, si lo podemos extender un ratito más. ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfecto, Sandra, y sí, tenemos un poco más de tiempo si hay más preguntas. Sí, se me cortó la luz y tuve que acudir al celular, por eso, bueno, estoy como probando este sonido también. La verdad que me parece muy enriquecedora la charla, y bueno, los comentarios también así lo demuestran, la importancia que tiene, sobre todo nosotros que somos, propiciamos continuamente la incorporación de este tipo de enfoque. Me parece que ha sido más que demostrativo a partir de, bueno, lo que nos vienen contando, y digamos, es la forma, ¿no? Y el tiempo que se toma con el joven como para poder pensar y repensar y que sea, digamos, responsable, como lo llamamos, digamos, se comprometa con el hecho que ha cometido, pueda de alguna manera repararlo, restaurarlo, y también dentro de esto de la comunidad, como dicen ustedes, ¿no? Es la mirada que intentamos se pueda extender, como decían también, esto de que cada lugar tiene su forma de trabajo. Hoy día en provincia no hay, digamos, un lineamiento uniforme, porque tampoco podría haber, sí, por ahí alguna pauta, pero en realidad los contextos son tan diferentes, y digamos, los recursos con los que se cuenta desde todo lugar, digo en el sentido también de las dinámicas, los contextos y montones de cosas que hacen que, bueno, cada intervención también sea singular, como en este caso nos están contando, y la verdad que desde el lugar de la oficina nuestra, la verdad que ha sido un lujazo tenerlas, poder escucharlas, y seguramente ojalá podamos volver a contar con ustedes para alguna otra charla. Los comentarios que podemos leer en el chat son más que, bueno, satisfactorios en relación a lo que pudimos escuchar. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta o aprovecharlas un ratito más para que nos cuenten algo más. Yo no estoy viendo el chat desde mi celular. No sé si Martín o ustedes, chicas, pueden ver alguna pregunta ahí. ¿Hay algún otro comentario? Voy leyendo, no sé, consulta si no puede reparar, según un informe del colegio, ¿la víctima no obtendría reparación o habría alguna forma de que lo obtenga igual? No, a ver, nosotros lo que hacemos cuando la víctima no participa, digamos, porque nosotros le damos participación a la víctima, le decimos si quiere venir, si quiere tener una charla conjunta en un marco de confidencialidad, de respeto, de voluntariedad, con los mismos principios de la mediación,
le ofrecemos esto, cuando la víctima dice que no, de todas maneras, si el joven no cumple con la reparación propuesta, ya sea por el colegio, o con, bueno, no sé, por ahí el mismo chico dice, no, yo le quiero hacer una carta de disculpas, quiero dejar esto, le ofrecemos a la víctima, la llamamos y le decimos, este joven participó del área, tuvo un proceso reflexivo que fue favorable, dejó una carta de disculpas para usted, si usted quiere venir a buscarla, está a su disposición, digamos, nosotros, aunque no quiera participar, se lo informamos, digamos, no podemos obligar a la participación, pero sí debemos informar a la víctima, considerando el espacio que tiene que tener la víctima en un proceso restaurativo, sí le informamos. La reparación en la escuela tiene que ver con los proyectos escolares, y ahí también se nos hace como ¿no? Como una pregunta, nosotros siempre estamos preguntándonos en relación con nuestras intervenciones, porque digo, estaría bueno que esos proyectos escolares sean parte del joven, que ellos construyan su propio proyecto para reparar, y no que sea una imposición de la escuela, porque si no termina siendo una situación impuesta. Pero bueno, de todas maneras, aceptamos que la escuela proponga una tarea reparadora. Yo recuerdo un caso de un joven que había ido a la escuela con un arma que había encontrado tirada en la calle, estamos hablando de un contexto barrial complicado, digamos, difícil, había encontrado un arma que estaba toda rota, digamos, claramente no había necesidad de una pericia, era no apta para el disparo, ni apta para nada, estaba toda rota, la había llevado al colegio, la había levantado del piso, yendo para el colegio, la lleva al colegio, un compañero la ve en su mochila, la directora hace la denuncia diciendo esto, llaman al 911, revisan la mochila del chico, a simple vista, ese arma no tenía ninguna utilidad. Entonces empezamos a trabajar con este chico, a ver qué es lo que le estaba pasando, por qué un chico levanta un arma del piso de la calle y la lleva al colegio. Bueno, ahí empezó a abrirse un montón de cuestiones, ¿no? Primero es si estás enojado, qué es lo que te está pasando, por qué sentís que tenías que tener un arma, para qué la querías, cuál era el objetivo. Bueno, se empieza a abrir, ¿no? Todo pregunta abierta, abrimos para que el chico hable. Hablamos con la escuela es sumamente contenedora, el chico deja de ir durante un tiempo al colegio por pedido de los padres, porque los padres empiezan a solicitar que no lo dejen ir al colegio, porque también se arma, ¿no? Toda esta situación termina siendo una situación que se comenta en toda la escuela, y bueno, empezamos a hablar sobre el uso de las armas, para qué sirven, qué es lo que él piensa que lo que puede pasar, digamos, la cantidad de muertes que hay por el uso de las armas. No tienen idea, lo que decía Romina, ¿no? A veces no saben ni siquiera para qué la levantó, no puede poner palabras en eso. Y bueno, finalmente escribe, investiga sobre el uso de las armas, las consecuencias que traen, y lo socializa con su grupo del colegio, en presencia de la directora y de una profesora. Y bueno, la situación se resuelve, digamos. La escuela lo que siente es que eso se pudo solucionar, digamos, que esa situación de un chico que estaba perdiendo la escolaridad, que hacen también un proyecto pedagógico, ¿no? para continuar con su escolaridad, porque no ir yendo al colegio, él está perdiendo, digamos, la posibilidad de continuar sus estudios. Bueno, digo, esto, como que no hay una respuesta única, es caso a caso, es el tiempo, como decía Sandra recién, ¿no? El tiempo que le podemos dedicar a cada chico. Tuvimos como 4 entrevistas con su mamá, con su papá, con la directora de la escuela. Bueno, también puede pasar que la escuela diga, yo a este chico no lo quiero más en la escuela y quiero que se vaya, y esto también pasa, y tenemos que también aceptarlo, ¿no? Porque bueno, es parte de este sistema. Pero bueno, todo lo que podamos hacer para articular con estos efectores siempre va a ser para sumar al trabajo del área. Bien, bueno, yo les quiero agradecer también por el compromiso que asumimos con las personas que participan, y porque el tiempo, digamos, ha pasado. Les quiero agradecer nuevamente tanto a Romina como a Claudia, a los que están presentes, al Centro de Capacitación, a los docentes que nos han acompañado en este ciclo, y bueno, esperarlos, que seguramente en poco tiempo estaremos también con otra actividad. Gracias Claudia, Romina, y bueno, gracias a todos.